Bien, seguimos conversando con 4 de los candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Muchachos, yo les leía adelante respecto a la última encuesta de IMAR, 71% de la población dice estar de acuerdo con las reivindicaciones, quiero decir, de los estudiantes. Pero hay un punto en la encuesta que dice que esto justamente... 54% en contra de la forma. Una. Y lo otro es que se desarrolla en noviembre, porque justamente en el mes de noviembre hubo menos movilizaciones. Se los planteo como para la forma en que se encara de aquí al próximo año. Tenía la palabra, ¿no? A mí me parece, en virtud del debate que estábamos teniendo anteriormente y a propósito de lo que plantea de respecto a cuáles son las estrategias y cuáles son las formas de movilización, me parece que es un error de parte del movimiento estudiantil en su conjunto haber pretendido de que en el Parlamento iban a haber soluciones. Iban a haber soluciones a las demandas que hoy día estamos planteando. Pero también me parece un error y una ingenuidad, como plantea Cristóbal, haberse desentendido absolutamente del conflicto. O de la discusión en el Parlamento. Lo que nosotros creo deberíamos haber hecho es haber construido desde las comunidades universitarias una propuesta para no estar al alero y estar reaccionando a lo que propongan los parlamentarios. Porque esta movilización la tenemos que llevar adelante con nuestros voceros, con nuestra gente, con esta movilización, y no esperar que otra gente hable por nosotros, en este caso el Parlamento, que el Parlamento, sin duda alguna, hoy día no es capaz de representar el movimiento social. Dicho esto, ¿qué hacer el próximo año? En primer lugar, para avanzar como movimiento estudiantil, tenemos que articularnos con otras fuerzas de la sociedad, porque entendemos que hoy día no estamos ante un conflicto de carácter exclusivamente educacional, sino un conflicto político, social, que trasciende las fronteras de la educación. En segundo lugar, tenemos que refundar nuestras propias organizaciones, porque la crisis de representatividad también nos afecta a nosotros. Y en tercer y último punto, me parece que hay que poner a las universidades al servicio de la transformación de Chile, a través de reformas bien concretas, por ejemplo, acceso, extensión colaborativa, liberación del conocimiento, y en el fondo volver a retomar desde las universidades públicas el liderazgo que alguna vez tuvieron en la construcción de las políticas públicas en este país. Ahora, Giovanolo, cuando se refiere a los objetivos que tienen como lista ustedes, es mucho más centrado en los ejes universitarios. Y Aportes Basales fue lo primero que nombraste al inicio del debate. Sí, fue parte de la estrategia que nosotros planteamos para el próximo año, siendo súper concreto en términos de rearticular fuerza precisamente dentro de la comunidad universitaria, con los rectores, y pensando que efectivamente, como las mismas listas que están acá han dicho, esto es de largo plazo. Si una lucha a largo plazo, uno lo primero que tiene que hacer es fortalecer su propia posición. Entonces, además, es algo bastante coherente y donde me parece que hay un acuerdo generalizado. Entonces, un buen punto de avance. El otro es el ataque al CAE. Sí quería responder a una interpelación que hizo Boric hace en el bloque pasado, que decía que el gremialismo era encerrarse en burbujitas. No, eso es falso. Lo que el gremialismo plantea para la Universidad de Chile es que entiende de forma distinta la relación que el alma mater de este país tiene con el Chile en el cual está inserto. Y eso significa que nosotros no creemos que la Universidad de Chile cambie a Chile como lo hace un partido político, aunque a algunos acá tal vez les gustaría, sino que la Universidad de Chile cambia a Chile, pero lo hace de forma trascendente, con el conocimiento que genera, con la formación que nos entrega, no solamente en términos laborales, sino que también en términos sociales y de perspectivas de mundo, y principalmente con la política pública que tiene que generar. Y nosotros nos hacemos cargo de eso precisamente planteando que parte de esos aportes basales incluyen un indicador del conocimiento, de la creación cultural y de la política pública, dentro de indicador de aportes basales, precisamente para incentivar a que nuestra universidad, así como todo el resto del sistema estatal, lo haga, conectando tanto lo interno como lo externo. Otro punto que me gustaría plantear, ya yendo a lo más profundo del tema educacional, porque efectivamente era algo que quería plantear en el primer bloque. Finalmente, ¿educación para qué? Yo creo que esa pregunta hasta el momento no se ha planteado abiertamente hacia afuera y tiene mucho que ver con algunas de las últimas medidas que hemos visto en noticias, porque es educación para formar capital humano o educación para formar personas. Y el problema que nosotros analizamos, que se ha visto reflejado este año, que va desde la extrema indolencia hasta la extrema violencia, es precisamente que este sistema no está formando personas, y formar personas requiere formar personas en términos de la realización individual y la realización social de ellas. Eso implica arte, música, educación cívica, política y economía. Y nos parece que hay un tema central que es preguntarse, ¿educación para qué? Porque solamente definiendo para qué queremos educación, recién ahí podemos hablar de la calidad de su educación. Finalmente la calidad es funcional un objetivo. Y ese tema que nos parece central queríamos planteárselo a toda la gente y a todos los chilenos que nos están viendo. Sí, mira, yo planteé que, yo no sé dónde saca Gabriel que nosotros planteamos que efectivamente no teníamos que interlocutar con los parlamentarios cuando ha sido el discurso que ellos han planteado durante mucho tiempo, esto de la clase política y un montón de otras cosas que suenan bien bonitas en términos generales, pero creo que hay que ir un poquito más profundo. Nosotros sí efectivamente estamos de acuerdo con construir propuestas y de hecho lo hemos hecho. Hoy día hay una reforma tributaria que está funcionando de manera biestamental como tú proponías que tenemos que funcionar. Bueno, este año se ha hecho así, de manera biestamental, en derecho. No lo atribuimos, pero sí fue una política también que nosotros impulsamos desde el grupo. En ingeniería, hay una comisión técnica que está trabajando con los
académico, semana a semana construyendo propuestas técnicas. Sabemos, Pero es sí, evidente. yo creo que la diferencia que tenemos, y me extraña tú como abogado que la ley de presupuesto es una ley que es de un año. Por Es supuesto. una ley de presupuesto Por supuesto. Pero incide o no incide. que Francisco Figueroa, junto con la Camila, impulsaron ir a meterse en la cancha del gobierno a discutir glosas presupuestarias y ir a hacer lobby con los parlamentarios. Y eso fracasó. Eso es falso, Fracasó. Víctor. Esa tesis Eso es fracasó. falso. Podemos revisar la acta de los plenos en donde podamos decir que efectivamente tanto Camila como Francisco se prepararon. Bueno, me tocaba hacer algo. Pero que al final del pleno siempre las leía para que efectivamente quedara lo que era el consenso del pleno. De hecho, Francisco Figueroa también fue a una reunión con los presidentes de los partidos de la oposición, en donde efectivamente tratamos de plantear una forma en cómo íbamos a abordar esto, entendiendo y reduciendo esto a un espacio técnico cuando la comisión, esto tiene un trasfondo político. Yo estuve en contra, participé en esa reunión, creo que fue un error ir a meterse en esa cancha, hoy día perdimos, pero creo que lo importante hoy día, y a partir de las elecciones de esta federación, es importante construir hacia adelante. Por eso nuestras propuestas en cómo triunfa el movimiento estudiantil, primero, creemos que hay que rearticular la universidad en su conjunto, volver a trabajar triestamentalmente al interior de la universidad, con comisiones técnicas, con asambleas triestamentales. En segundo punto, volver a representar a los estudiantes de las instituciones privadas, 600.000 estudiantes, no solo abriendo un par de cupos en el CONFET, sino que efectivamente tratando de conformar federaciones donde hoy día no la hay, porque hay estudiantes que hace mucho tiempo están pidiendo participar de esto y no tienen voz. Y tercero, creemos que hay que volver a poner los temas de fondo y dejar las peleas televisivas con Ena Bombaer, sino que volver a hablar de cómo financiamos la educación pública, o con Vitar, cómo financiamos la educación pública hoy día que estamos proponiendo nosotros, cómo efectivamente el lucro le hace mal a la educación en Chile. Bueno, ha sido interpelado Camila Vallejo y también Francisco Figueroa, que es parte de tu lista, Camila. Bueno, primero a mí... porque es parte de un me preocupa un poco que como que se esté tratando, porque yo creo que la familia en Chile, los estudiantes en general, no están preocupados de que finalmente en estas elecciones se juegue la diferencia entre la izquierda. Creo que esa es una postura súper mezquina que no debiera venir al caso. Hay muchas cosas que señala Turrón, hay muchas cosas que señala Turrón que son o de mala lectura, ¿cómo se llama la discusión? O mentira abiertamente, ¿ya? No sé. Pero el tema está en que nosotros nunca quisimos avalar la institucionalidad política o la vía parlamentaria, ¿cierto? En ningún caso, sino que demostrar prácticamente su falencia. O sea, la institucionalidad política hoy día no da el ancho. Estaba en las discusiones del presupuesto, estaba ahí. El tema está en que lo que estoy tratando de decir es que como cuando nosotros dijimos el tema del presupuesto, dijimos que tenemos una cancha que no somos jugadores, efectivamente. Lo que no podemos, y no podemos darle la espalda a eso, porque efectivamente no habían recursos para las universidades públicas, ¿cierto? No se contemplaba aporte pasal y se estaba privatizando el sistema. Ahora, evidentemente, nosotros siempre dijimos, aquí la magnitud de nuestras demandas, que son estructurales, no caben en la discusión presupuestaria. Pero no por eso le vamos a dar la espalda para que nos metan un gol. Y vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a botar todos los recursos para poder incidir. Lo que no quiere decir que abandonemos las otras luchas. Y aquí se trata de plantear como dicotómico. Nosotros nunca hemos dicho que nuestra vía es la vía institucional, o negociar con el Parlamento, o hacer acuerdos con el Parlamento porque creemos que ahí está la solución al conflicto. De hecho, el conflicto se va a extender porque justamente hoy día se demuestra que la institucionalidad política no da el ancho, ni siquiera los parlamentarios tienen un rol en términos de presupuesto del Ejecutivo el que corta todo. Entonces, el problema es mayor. Y nosotros no se trata de que la solución está en la unificación con las instituciones privadas. Por eso es sumamente simplista. Y de hecho se ha planteado. Y se ha hecho un trabajo que falta por mejorar. Entonces, aquí lo que se está planteando es que no puede ser que siempre sean otros los que tomen decisiones por nosotros. Basta con solamente exigir a los mismos que sabemos que son los fieles defensores del actual modelo, en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo nosotros generamos una correlación de fuerza, una articulación mayor a nivel nacional con propuestas claras, propuestas en términos de educación, propuestas políticas, que se dedica a llevarlas a cabo y disputar esos espacios y desplazar a aquellos sectores que son reaccionarios, conservadores y que no nos permiten avanzar en las demandas de la gran mayoría? Esa es la gran apuesta política. Esa es la tesis, por la vía social, por la correlación de fuerza, la mayoría en términos propositivos y que obviamente tenga una vocación de disputar esos espacios para que no sean los mismos de siempre a los que les tengamos que ir a exigir. Sabemos que no van a querer ceder. La verdad, si no es la vía institucional, ¿qué va a hacer? ¿La vía armada? No, yo creo que debiésemos aprovechar este espacio. No, y sorry, disculpa, pero esta discusión que es de las previsiones políticas, yo creo que es un poco paja para lo que es el ámbito nacional, y debiésemos aprovechar este espacio para plantearle a la gente por qué, por ejemplo, el subsidio de tasa de interés del CAE no soluciona el problema del CAE. Me parece que es... Me parece que hay que... Disculpe, el petidor del Confetti no lo lee la gente. Me parece que explicarle a la gente, lo que hay que explicar acá, porque este espacio mediático hay que aprovecharlo,
el crédito conal del Estado es el crédito que hoy en día se entregan los bancos, que es asegurado por el Estado, cuyo fin se supone que es ayudar a los estudiantes de las universidades privadas, tanto el Consejo de Rectores, para poder estudiar. El problema que tiene este sistema... Cuya tasa bajó al 2%. ¿O ya, ¿cuál es el problema del subsidio del subsidio de interés? Este subsidio se está realizando con recursos directos del Estado que le aseguren la ganancia a los bancos, porque los bancos no hacen esto por caridad, sino que efectivamente lo que se hace es asegurarle la ganancia al banco para bajarle un poquito la tasa de interés cuando se lo prestan al estudiante. Sin embargo, si el estudiante llegase a desertar o llegase efectivamente a tener un empleo que no le permite una remuneración suficiente o que a mucho tiempo desempleado, finalmente lo que le llegan son las penas del infierno bancarias, un sistema que beneficia más a los bancos que al beneficiario. Nuestra propuesta particular, y que presentamos también, es un sistema atingente estatal, atingente al ingreso, no el crédito, no el fondo solidario, porque el fondo solidario tiene varios defectos que hay que arreglar. Nos parece que lo esencial es que sea atingente al ingreso. Para explicarlo en términos muy simples, eso es básicamente un impuesto a plazo. No importa cuánto sea el tamaño de la deuda. Pero muy parecido a la propuesta que tiene el gobierno. El problema con la propuesta, creo que anteayer presentó una propuesta que era transformar el CAE en un sistema atingente al ingreso. Pero también propuso un sistema diferente a los bancos, efectivamente, para que se hiciera cargo de la entrega y administración de los créditos. Lo que tiene, si finalmente, aunque Giovanolo no lo asuma... No queda nada de tiempo a todo esto, vamos terminando ya. Para ir terminando, yo quiero terminar con lo siguiente. Hoy día tenemos que volver a poner los grandes temas que cohesionaron el movimiento estudiantil en la palestra, en el debate público. Salgamos de administrar conflictos internos, salgamos de hablar de personalismo y centrémonos en los temas de fondo. Educación gratuita, desmunicipalización, fortalecimiento de la educación pública, reforma universal del acceso. Y a eso incluyamos los temas que afectan a toda la sociedad, porque hoy día la FECH no puede mirar solamente adentro de la Universidad de Chile. Es un rol importante sin duda, pero hoy día le estamos hablando a todo el país. Yo creo que de hecho por eso nos invitan a un espacio como este. Por eso incluyamos precarización del trabajo, endeudamiento, usurpación de los recursos naturales y aliémonos con otros sectores sociales que también quieren dar estas peleas, porque hoy día estamos por la transformación de Chile, no solamente por una pelea en la calidad de la educación. Unamos todas las esferas de la sociedad en pos de la transformación de este país para que los que han sido excluidos durante tanto tiempo vuelvan a entrar de lleno a la política y a transformar Chile. Y por ir por todo no vamos a llegar a nada. Yo creo que no puede caer solamente el discurso, sino que tiene que darse la práctica. La práctica muchas veces cae en el sectarismo. Entonces siempre hay que tener una vocación de mayoría transversal, trabajar en unidad, obviamente en función de construir un proyecto alternativo. Y en esa lucha cabe mucha organización, no solamente en el ámbito de la educación. En eso concuerdo con Boric. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo más, con Gabriel, perdón, Vallejo, bueno, Boric, de construir una mayoría que apuesta a transformaciones reales, y esto no pasa solamente por la educación. La verdad es que aquí hay una apuesta mayor y quizás no sea 20 años, quizás sea mucho tiempo menos, pero si nos empezamos a trabajar desde ya podemos hacerlo más rápido, y la gente está esperando esos cambios, desde la universidad, desde las organizaciones estudiantiles, de otros sindicatos, etcétera, y es la apuesta que tenemos que hacer por la vía extrainstitucional, pero también tratando de romper aquella institución arcaica que tenemos que cambiar hoy día. Ahora, para terminar ya, no nos queda nada. Camilo Ballestero, lo peor que nos podría pasar a propósito de cómo se manifiestan durante el próximo año todas las federaciones, no solamente la Universidad de Chile, es transformarnos en una productora de marchas. O sea, este movimiento no es una religión. No podemos ir a misa todos los jueves y llorar porque después no funcionan. Me parece que uno tiene que articular las formas de movilización en función de los objetivos políticos que uno tiene. Y por lo tanto, si una marcha no sirve, bueno, cambiemos la forma de movilización. Cristóbal, estamos terminando. Sí, bueno, ahí yo creo que hay dos tesis que han estado en juego que se han monopolizado un poco el debate. Insisto con que la tesis de resolver el problema por la vía parlamentaria este año efectivamente fracasó. En la ley de presupuesto que fue impulsada desde la federación por la presidenta de la federación, Camila Vallejo, fracasó. Hoy día la ley de presupuesto va a la ofensiva, el gobierno va a la ofensiva. Pisamos el palito, entramos en la cancha del gobierno, perdimos. Y en segundo lugar está la otra tesis que plantea Gabriel, que de aquí al 2020 seamos capaces de tener un bloque social que sea capaz de transformar Chile. Nosotros creemos que hoy día tenemos que ser capaces de generar, de transformar lo político con la fuerza de lo social. Nosotros hemos planteado eso, venimos construyendo eso y creemos que eso efectivamente va a hacer que el movimiento estudiantil triunfe. Gabriel Boric, de la lista F, Creando Izquierda, muchas gracias por conversar con nosotros. Camila Vallejo, de la lista J, Izquierda Estudiantil. Es Cristóbal Lagos, de la lista C, Nueva Izquierda Universitaria, y también Ambrosio Giovanolo, de la lista H, La Chile para Todos, las soluciones naranjas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, Gracias a ti.